Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Andrea Rollave, egresada de la Universidad Católica Luis Amigón eh, del año pasado, incluso 2021, igual que mi compañera Laura Acevedo. A continuación les vamos a hablar un poco sobre qué es la ética humana, ¿cierto? Con relación también al ámbito profesional, que de hecho nos involucra bastante a nosotros ya como profesionales. A continuación vamos a ver un video a manera de introducción para entender un poco más todos los temas que vamos a ver a continuación. Además de su teoría del conocimiento, Kant centró sus estudios también en una doctrina de la moral, en estudiar la moral humana y en buscar cuál es el núcleo esencial de la moral humana. La moral está relacionada con la acción, con la actividad. Nosotros no somos dueños de todas las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, estamos viendo permanentemente que hacemos cosas cuyos resultados son opuestos o por lo menos diferentes a lo que habíamos buscado. Entonces eso nos puede inhibir, es decir, bueno, ¿para qué voy a intentar yo realizar tal o cual cosa si luego sus resultados van a ser muy distintos? Kant piensa que lo práctico y lo verdaderamente moral en cada uno de nosotros es la buena voluntad. Lo único que nosotros no podemos renunciar es a tener buena voluntad. Es decir, si yo actúo con buena voluntad, sean cuales sean las consecuencias, nadie me puede reprochar moralmente nada. Pero ¿en qué se basa la buena voluntad moral? Toda la moral está formada por imperativos, es decir, por orden. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que evitar aquello o hay que no hacer aquello otro. Estos imperativos están en toda nuestra vida. Constantemente estamos dándonos órdenes, digamos, a nosotros mismos de acuerdo con lo que queremos hacer. Hay imperativos, digamos, condicionales, es decir, de acuerdo a algún proyecto, algún objetivo que tenemos. Si yo quiero coger un avión que sale muy temprano, debo levantarme temprano. Entonces, el imperativo es que debo levantarme temprano si quiero tomar ese avión. Si no, no hace falta que me levante. Lo verdaderamente moral serían unos imperativos que no estuvieran condicionados por nada más que porque somos seres humanos. Que nuestra condición humana condicionase, obligase a determinados imperativos. Y este imperativo entonces que todos deberíamos asumir solo por ser humanos, es decir, por ser racionales, Kant lo expresa de varias maneras, pero el conjunto, el centro, es que cada uno de nosotros actúe de acuerdo con una máxima que pueda desear que se convierta en ley universal para todos. Bueno, y qué bueno sería que todos actuáramos de una manera moral, ¿cierto? De una manera racional, que pudiéramos aportar a esta sociedad, digamos, un mejor mundo para vivir, ¿cierto? Podemos partir incluso de tres preguntas bases como para entender un poco la educación y la moralización de Kant, que de hecho es un autor que nos habla muchísimo, muchísimo sobre todos los temas relacionados con la ética, y es que es la educación. La educación es juega un papel vital en el desarrollo de nosotros como personas, ¿cierto? Como estudiantes, como profesionales, que inicia desde casa. Esta educación siempre inicia con unas bases en el hogar, todo lo que nos enseñan los papás, cómo actuar de manera ética, de manera razonable, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de la educación? Somos nosotros precisamente como estudiantes, aunque desde casa empieza una formación, digamos que los colegios, las universidades tienen también una obligación de ayudarnos con ese conocimiento y potencializarlo para así, digamos, llevar personas de bien a la sociedad, ¿cierto? Que aporten. Digamos que Kant habla también sobre unas principales tareas que tiene la educación y es precisamente el disciplinamiento, el cultivamiento, la civilización y la moralización. Digamos que son esas cuatro tareas vitales que deben cumplir la educación. ¿Cómo sería posible educar o ser educado en pro de una razón ilustrada y priorizada de paz? Es vital también que las universidades siempre estén enfocadas, ¿cierto?, en formar a estas personas y en formar a los estudiantes para que así puedan aportarle a una sociedad mucho mejor. A continuación los dejo con mi compañera Laura Acevedo, que les va a hablar un poco más a fondo del tema también. Gracias. Muchas gracias, compañera Joana. Tenemos dos juicios según la ética kantiana. Entonces, el primer juicio es el juicio determinante. Este juicio va de lo general a lo particular. Lo universal es la regla, principio o ley. El juicio hace entrar un individuo o caso en particular en una clase. Esta subsunción o inclusión de lo especial en lo general se hace en función de una regla.
principio o ley. También a su vez tenemos el juicio reflexivo o reflexionante. Este, en contrario al juicio determinante, va de lo particular a lo general. Lo particular es dado sobre el que se debe encontrar, lo universal, y busca lo general en lo especial. Se logra mediante la espontaneidad o actividad mental de un sujeto y otorga un alcance general. La función de la voluntad en la moral kantiana. Entonces, según Kant, la obligación solo se experimenta frente a un deber, y todo lo que se hace por deber alcanza el verdadero valor moral. Dice también que para que un acto sea bueno no basta que sea conforme al deber o legal. Es la educación y la voluntad necesaria de cada individuo que sea hecho por deber, porque el acto puede ser conforme al deber, pero realizado por inclinación y no por el deber. También Kant sostiene que no podemos tener el deber de experimentar sentimiento alguno, ya que no tenemos control directo sobre nuestros sentimientos. Carácter moral y deberes éticos. Los deberes éticos constituyen el dominio de lo que podemos llamar moralidad personal, mientras que los de justicia son aquellos que la autoridad política se encarga de hacer valer por medios coactivos. ¿Qué es un deber o qué exige un deber? Un deber exige la adopción de un fin y deja mucho margen para determinar qué acciones se pueden llevar a cabo con miras de su cumplimiento. Los deberes son estrictos, en cambio, cuando una ley lo exige, se da como particular, como acto particular, pero no máximo. Por ejemplo, según este texto, el deber de hacer el bien es ético porque exige la adopción del fin de ayudar a los demás. Y esto se considera pues algo muy valioso, sin especificar qué acciones en particular se deben llevar a cabo. En cambio, por ejemplo, el deber de cumplir los contratos es estricto porque exige la realización de un acto externo sin importar un motivo. La reflexión moral kantiana y el problema del conflicto de deberes. Bueno, la moral kantiana no es una ética de la intención impotente, cuyo dominio de aplicación fuera una voluntad desligada de sus efectos. Por el contrario, Kant sostiene que la propia voluntad es pensada como la suma de todos los medios que se encuentran a disposición. No existe por principio medios para realizar una obligación. No podemos decir que la voluntad se encuentre sometida a esa obligación, la cual pierde su carácter de deber moral para nosotros. Kant reconoce que las normas adquieren sentido en referencia a una situación real o posible y que en tal medida los deberes morales deben tener una materia tomada de la experiencia. A su vez, también Kant nos dice que la moralidad puede perfectamente expresarse en un carácter que se inclina hacia el bien de manera natural. En este caso, las motivaciones que incitan a hacer el bien por deber y aquellas que lo incitan por inclinación inmediata se vuelven indiscernibles. Continuamos con nuestra compañera Joana. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar un poco sobre la ética profesional y el compromiso ciudadano, que es un papel vital, muy importante. Entonces, ¿qué es un ciudadano? Como para entender y entrar un poco más en materia. Es un hombre que convive en la ciudad, ¿cierto? El ser humano que tiene conciencia de sí mismo y por tanto puede tomar conciencia de que existe. Este dominio racional le permite al hombre adquirir calidad de persona, ¿cierto? Y que en el derecho civil es un sujeto capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Los valores humanos, para evitar a una gran medida los problemas de índole ético-moral, surgen en el ejercicio de una profesión o de un oficio, se deben tener en práctica unos principios, ¿cierto? Fundamentales. A continuación vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Los principios fundamentales que deben tener todas las personas, ¿cierto? Para ejercer una profesión, sea cual sea: honestidad, integralidad, compromiso, lealtad, ecuanimidad, dedicación, respeto, responsabilidad ciudadana, excelencia, ejemplo y conducta intachable. O sea, esto, independiente de la carrera que sea, de profesional que sea, se deben tener muy claros a la hora de ejercer su profesión. La ética del comportamiento en la sociedad. El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano.
por lo que resulta cotidiano enfrentarse a situaciones que requieran a la toma de decisiones en el orden individual y social. Las organizaciones públicas tienen la responsabilidad y la convivencia de actuar según las normas de la ética y hacer prevalecer los valores que correspondan con la ética vigente. Ello le proporciona una buena reputación, autoridad, confianza y credibilidad por parte del ciudadano. La ética profesional, bueno, los trabajadores profesionales contribuyen al desarrollo de seres humanos por medio de su aceptación en los siguientes principios básicos. Todo ser humano posee un valor único, lo que justifica la consideración moral hacia cada persona. Es importante, ¿cierto? Saber que cada persona tiene su valor como tal, como persona que somos. Cada individuo tiene derecho a la autorrealización, hasta donde no interfiera con el mismo derecho de los demás, ¿cierto? Busco mi bien, pero nunca busco que mi bien afecte a los demás. Allí es importante entender esta parte. Cada sociedad, independientemente de su organización, debe funcionar de manera que proporcione los máximos beneficios a todos los miembros, como nos hablaron en el video inicial, ¿cierto? Que mis máximas siempre vayan enfocados a hacer el bien común. Cada sociedad, los trabajadores profesionales tienen un compromiso con la justicia social, ¿cierto? Ok, ¿cuáles son los criterios generales de la conducta ética de un profesional? Entonces, tratar de comprender a cada cliente individual y a su entorno, así como los elementos que afecten su conducta y el servicio requerido. Mantener y defender los valores de conocimientos y metodología de la profesión, absteniéndose de cualquier comportamiento que perjudique el desarrollo de la misma. Reconocer las limitaciones profesionales y personales, ¿cierto? Que existen en cualquier carrera o profesión. Promover la utilidad a través de los canales adecuados de forma responsable. También promover y compartir las oportunidades de conocimiento, experiencia e ideas con todos los colegas. No ser egoístas con el conocimiento y de hecho se ve muchísimo, ¿cierto? Llamar la atención de los organismos adecuados dentro y fuera de la profesión en los casos que haya alguna violación de estos principios. O sea, siempre, siempre acudir a la ley cuando hayan alguna dificultad. Y defender a los colegas contra actuaciones injustas. Bueno, a continuación vamos a hablar también sobre el código de ética de nuestra carrera, de nosotros como los administradores. Profundicemos un poco de qué son los códigos de ética. Entonces, estos les permiten a las empresas incorporar e implementar a través de las declaraciones de los principios y valores fundamentos morales y éticos de carácter universal dentro de la vida diaria de una organización. El código de ética de una empresa debe surgir como una parte integral de la cultura organizacional. O sea, no solamente como profesionales debemos conocer nuestro código de ética, sino cada que vayamos a ingresar a una empresa es vital que los gerentes, las personas que están a cargo, siempre nos hagan saber, listo, este es nuestro código de ética y así lo debemos cumplir y respetar. O sea, eso debe ser ley. El Consejo Profesional de Administradores de Empresas es el principal organismo que se encarga de velar por el ejercicio de la profesión y por su promoción. Reconoce que es necesario contribuir al progreso empresarial y social del país para enfrentar las disposiciones económicas mundiales cambiantes. Claro que sí, compañera Joana, estoy de acuerdo contigo. Cada organización debe tener muy claro cuál es el código de ética de cada una de la profesión de sus colaboradores y así evitar en caer de pronto en faltas a la ética, en faltas a la moral o en faltas a su deber ser como profesional. A continuación vamos a explicar o vamos a tomar en cuenta unos deberes del administrador de empresas. Por ejemplo, el artículo 7. El administrador debe tener como imperativo el cumplimiento estricto de las normas consagradas en la Constitución y las leyes. Artículo 8. El administrador de empresas ejercerá legalmente su profesión en los términos expresados en la Ley 60 de 1981 y el Decreto 2718 de 1984, reglamentario de la ley en mención. También podríamos decir el artículo 11. En este artículo mantendrá el secreto profesional como norma de conducta de todas sus actuaciones relacionadas con su ejercicio profesional, a no ser que haya autorización de las partes involucradas para divulgar dicha información. Artículo 13. Dará el crédito a quien encuentre o cree ideas, hallazgos o inventos que el administrador use en escritos o en investigaciones propias. Artículo 15. El administrador
se abstendrá de prestar servicios profesionales a personas o entidades cuyas prácticas u honorabilidad estén en contra de los principios éticos o fuera de la ley. Artículo 17. No otorgará a título de propina u otro beneficio indebido, directa o indirectamente, a ningún servidor público o particular alguno. Artículo 20. Ofrecerá al consumidor servicios y productos de buena calidad, acatando las normas éticas de calidad, evitando en todo momento lesionar a la comunidad. Artículo 23. Evitará hacer publicidad que no esté de acuerdo con las características del producto o servicio ofrecido, o de su empresa que atenten contra la salud, la moral y el bien común. Artículo 25. Considerará como meta importante la generación de empleo eficiente como contribución y aporte al desarrollo del país. Artículo 26. Entregará a la empresa a la cual presta sus servicios toda su capacidad y conocimiento, buscando obtener los mejores resultados. No utilizará los recursos de la empresa en ningún caso para su propio beneficio. Artículo 28. Tendrá siempre presente que el trabajador es el más valioso recurso de la empresa, propendiendo por el mejoramiento de su nivel intelectual, la elevación de su nivel de vida y de su núcleo familiar. Artículo 29. Como administrador del recurso humano, respetará el trabajo y a quien lo ejerza, ya sea su forma material o intelectual, pues este dignifica a toda persona y se constituye en el medio de proveer sus necesidades. Artículo 31. Excluirá las prácticas de pago de salarios por debajo del salario mínimo establecido por la ley y por la empresa para la remuneración de los empleados. Artículo 33. Se abstendrá de ejecutar actos de competencia desleal con sus colegas de profesión. Artículo 34. En caso de gestión mancomunada de una operación de negocios, cumplirá los pactos suscritos para la realización de dicha gestión, guardando los límites de una recta y prudente relación profesional. Artículo 36. Las faltas contra la ética profesional se calificarán por parte del Consejo Profesional de Administración de Empresas como leves o graves, en atención a su naturaleza, efectos, modalidades y circunstancias de hecho y en especial teniendo en cuenta los antecedentes personales y profesionales del acusado. Artículo 37. Constituyen faltas contra la ética profesional en el ejercicio de la administración de empresas la violación de cualquier artículo del presente Código de Ética, debidamente comprobada en que se atente, entre otros, contra. Hay tres aspectos: dignidad de la profesión, decoro profesional, lealtad profesional y diligencia profesional. Artículo 38. También serán faltas contra la ética profesional, además de las estipuladas en el artículo anterior, las siguientes: el ejercicio ilegal de la administración de empresas, el diligenciamiento de la matrícula profesional de administrador de empresas mediante documentos falsos, hacer parte de una firma o organización de administradores de empresas asociados sin el lleno de los requisitos estipulados, y el hacer publicidad hablada o escrita de sus servicios profesionales más allá de los verdaderos títulos, especializaciones académicas y cargos que ha desempeñado. Bueno, también se debe tener en cuenta que si se falta a uno de estos artículos antes mencionados, se deben de tener sanciones. ¿Cuáles son esos tipos de sanciones o cuáles pueden ser? Pueden ser la amonestación privada, personal o por comunicación escrita dirigida al infractor, amonestación pública, multas sucesivas en los términos del artículo 27 del decreto 2718 de 1984, reglamentario de la ley 60 de 1981. También puede ser la suspensión temporal de la matrícula profesional e inhabilitación para el ejercicio profesional de la administración, hasta por máximo 3 años. A su vez, también puede ser la cancelación definitiva de la matrícula profesional, que conlleva a la inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión en los términos del numeral 3 del artículo 2 del decreto 2718 reglamentario de la ley 60 de 1981. ¿Qué dice el artículo 40? El artículo 40 dice: todas las sanciones, a saber, amonestación privada, amonestación pública, suspensión, exclusión, multas, entre todas estas, se aplicarán conforme a los límites y procedimientos descritos en el Código de Ética, siendo necesario tener en cuenta la gravedad de la falta,
las modalidades, las circunstancias que rodearon el hecho, los motivos determinantes, los hechos agravantes o atenuantes, los antecedentes personales o profesionales del infractor, todo lo anterior sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que diera lugar. Artículo 42. Calificada como leve o grave por parte del Consejo Profesional de Administración de Empresas, la falta en que incurra un profesional, las sanciones estipuladas en el artículo 41 del presente acuerdo se aplicarán teniendo en cuenta el siguiente ordenamiento. Entonces, el término A, por faltas leves, amonestación privada o amonestación pública o multa pecuniaria. Y la B es por faltas graves, suspensión temporal o definitiva de la matrícula profesional. Artículo 45. Contra las decisiones que adopte el Consejo Profesional de Administración de Empresas en materia disciplinaria, procede por la vía gubernativa el recurso de reposición ante el mismo Consejo, en la forma y términos previstos en el Código Contencioso Administrativo. Artículo 46. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese, publíquese y cúmplase, dado en la ciudad de Bogotá a los 9 días del mes de julio de 1987. Todos estos textos, todos estos fragmentos y todos los artículos de los que hablamos mi compañera Joana y yo, fueron recuperados de todos los repositorios de los textos que nos brindaron por medio de la plataforma virtual. Muchas gracias.